Asiento, muchas gracias. Vamos a detenernos particularmente pensando en una Navidad inolvidable, como hablamos al introducir la cantata, en los versículos 4 al 7 del capítulo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay algunas ocasiones en el año en que no es fácil escoger un versículo o un pasaje sobre la enseñanza que amerita en esa ocasión. No es fácil escoger un versículo o un pasaje para fundamentar y para meditar en la primera venida del Señor Jesucristo, porque hay muchísimos versículos que hablan de la primera venida del Señor Jesús. Realmente toda la Biblia habla de esa ocasión inolvidable. Toda la Biblia habla de la primera venida del Señor Jesús, la ocasión en que el Dios del cielo tomó forma humana en la persona de su Hijo, se introdujo en el mundo como un bebé para vivir una vida perfecta ante hombres y ángeles y finalmente dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Es necesario que nos detengamos brevemente esta mañana en el contexto que determinó que Pablo escribiera esta carta y vertiera en esta carta los conceptos y verdades que él vertió. La segunda frase dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y esa frase es el corazón del texto, y esa frase es el corazón de la celebración que estamos llevando a cabo en estos días. Dios envió a su Hijo. ¿A dónde lo envió? Al mundo. Juan 3:16 es el mejor versículo de la Navidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo, lo dio al mundo, lo envió para ser el Salvador. Eso celebramos. Y esa frase, esas 5 palabras tienen unas connotaciones maravillosas. Primeramente, esta frase nos indica que esta venida de Cristo tuvo su origen en Dios. Dios envió a su Hijo. Cristo vino al mundo y nació entre nosotros porque Dios lo envió. La iniciativa de enviar a Cristo al mundo para salvarnos fue de Dios. Cuando Dios dice Dios envió a su Hijo, no nos imaginemos como algo separado de Dios, como una emanación de Dios, como un objeto, como algo diferente a Dios. Cuando Dios envió a su Hijo, envió algo de sí mismo, algo de la Trinidad. Divinidad envió divinidad. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y eso es lo que leemos en el Evangelio. 2 Corintios, unas páginas a la izquierda, en sus Biblias, capítulo 5, lo dice de una forma magistral. Claro, lo dijo el Espíritu Santo, y es mejor. Pero 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y miren qué frase la que inicia el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios envió divinidad, envió a su Hijo. Él estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios envió algo de sí mismo. También esta frase, Dios envió a su Hijo, en Gálatas capítulo 4, volviendo ahí, indica que si Dios envió a su Hijo existía antes de que fuera enviado, ¿verdad? Eso está implícito aquí en este texto también. Cristo existía antes de que naciera en Belén de Judea. La existencia de Cristo no tuvo su punto de partida en Belén. Él era preexistente a Belén. Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, como señala Isaías en su profecía. Él nació en Belén, pero sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, como señala Miqueas.
Eso está implícito en la frase Dios envió a su Hijo. Esto también implica una relación que va más allá de cualquier paralelismo humano. Si bien Dios envió a su Hijo, y nosotros pensamos en Hijo, en alguien que nació de mí, Cristo no nace de Dios. Cristo no fue creado. Él es el Dios eterno. Cristo es tan Dios como Dios el Padre, y tan Dios como Dios Espíritu Santo, eterno, infinito, no creado. Cuidado de ver demasiado paralelismo con nuestra existencia y las condiciones de nuestra existencia en la relación Padre e Hijo en la Trinidad. Entonces, sabiendo eso, envió a su Hijo igual a Él, en naturaleza, en esencia, en atributos, en gloria. Entonces Dios envió al ser más poderoso. Entonces Dios envió al ser más precioso, como lo dice el apóstol Pedro. No hay nadie al lado de Cristo, no hay nadie por encima de Cristo. Él es Dios mismo, enviado por Dios para salvarnos. Eso puede que amerite una meditación más detenida, pero el envío del Hijo no es como cualquier envío que nosotros pudiéramos hacer o haber hecho nuestro pecado. Y tanto Pablo, para ayudarnos a desarrollar nuestra confianza y que seamos libres del afán y la ansiedad, escribe en Romanos capítulo 8, versículo 32, no lo busquen, pero pueden escuchar la lectura: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y escuchen esta pregunta taladrante, y ojalá que sea así: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La relación y el razonamiento es muy sencillo. Si nos dio lo mayor, ¿cómo nos negaría lo menor? Si nos dio lo mayor, ¿cómo nos negará lo menor? Fijemos el momento del envío, el objeto del envío, las condiciones del envío: nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer como nosotros nacemos, y así era necesario, pero también nacido bajo la ley. Y no es la frase a la que le damos mayor atención por lo general, pero es una frase muy importante. Nació bajo la ley, como el niño de la ilustración. Jesús también nació bajo la responsabilidad que impone la ley, confinado a la ley, pero con una diferencia: Él la cumplió perfectamente. Gloria a Dios. Él cumplió la ley perfectamente. Eso significa que nacido bajo la ley significa que Él debía cumplir con todos los mandamientos establecidos por la ley, pero también debía sufrir todos los castigos que la ley exigía. El que no permanecía en todos los mandamientos establecidos por la ley debía morir. Esa era la pena máxima. No se podía pagar una multa cuando uno pecaba. No se podía hacer servicio comunitario cuando uno pecaba. No se podía ir a prisión cuando uno transgredía alguno de los mandamientos. La pena por el pecado es la muerte. Al venir bajo la ley, el Señor se sometió a esas restricciones también. Se sometió a esas demandas, pero Él la cumplió perfectamente. Quiero decirles esto: la vida de Cristo durante esos 3 años de ministerio público y aún antes fue el espectáculo más glorioso que los hombres y los ángeles pudieran haber contemplado en toda la historia. Jamás se vio sobre la tierra una vida más hermosa, una vida más justa, una vida más completa, una vida más gloriosa que la de Cristo durante ese tiempo. Un espectáculo sin igual. Lo miraron los hombres, lo miraron los ángeles, lo miraron los demonios. Ningún defecto, ninguna mancha, ninguna imperfección. Cumplió a la perfección lo que Dios exige, lo que el pecador no puede hacer. Y de esa manera manifestó ser el adecuado para ocupar el lugar de los que no podían cumplirla y sufrir la ira de Dios. El justo sustituyó al injusto y así satisfizo la ley
y quedó abierta la puerta para el perdón y para la reconciliación. Y ahora sí, la última frase en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Otra vez me equivoco. Significa que Cristo vivió y murió bajo la ley para rescatarnos. Porque la palabra redimir significa rescate. Significa que éramos esclavos. Todos estábamos bajo las demandas y bajo los castigos que la ley establecía. Absolutamente todos nosotros. Pero Él nació y vivió bajo las mismas condiciones que nosotros, sometido a las mismas limitaciones para cumplir la ley, para absorber sus castigos y así redimirnos, librarnos de ellos. ¿Qué celebramos en esta ocasión entonces? Que Cristo envió a su Hijo para rescatarnos de los castigos que la ley nos imponía, de las demandas. Aquí se señala la intención de Dios al enviar a su Hijo, redimirnos, y fue cumplida esa intención. Todo lo planeado y todo lo establecido fue alcanzado. Como dice el himno, fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. ¿Eficaz? Consiguió lo propuesto, hizo lo que se había encomendado. La obra fue hecha perfectamente. Nuestra salvación completa es segura. Nos redimió cumpliendo la ley y absorbiendo nuestro castigo por no hacerlo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios envió a su Hijo no solamente para librarnos de la condenación que impone la ley transgredida, sino para que llegáramos a ser hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Tú puedes pensar en algo más sublime? ¿Puedes pensar en algo más maravilloso? Pasar de esclavo a hijo. No solamente ser transgresor perdonado, sino también recibido como hijo. Dios no ha dejado al pecador perdonado a la buena de Dios, permítanme la expresión, para que lleve su vida como quiera y como pueda. No, el transgresor perdonado y ahora es traído a la casa donde escucha, te recibo como hijo. Participa sin culpa y sin temor de todo lo que es mío. Eso dice el versículo 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ya no eres esclavo, sino hijo, estás en la casa, disfrutas de todo. Y no solamente eso, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. La salvación es mucho más que ser librado de la condenación eterna. La salvación incluye que el enemigo es recibido en casa y adoptado como hijo con plenos derechos, llevados de la enemistad a la comunión íntima, llevados de estar lejos a movernos libremente en la casa del Padre, dentro de la familia. Para eso vino Cristo y por eso celebramos. Oremos. Padre, te rogamos que tú apliques tu palabra a cada corazón, que nos permitas que lo que ha sido sembrado sea quitado por el enemigo de nuestras almas, sino que por el contrario tu Espíritu lo use para obrar en los corazones, tanto de los que no creen, para llevarlos a la fe, como de los que creemos, afirmarnos, confiar, regocijarnos en el Salvador. En su nombre, amén.